Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Buenos días, pues ya estamos de regreso aquí con este tema que lo prometimos tratar en la justa medida con el tiempo necesario. Haga sus preguntas, recuerde que en la parte de abajo usted puede hacer sus comentarios y esos comentarios nosotros los resolveremos en este momento mientras realizamos la entrevista, que esas preguntas sean contestadas por quien debe hacerlo, el experto en la materia y sobre todo pues una autoridad en estos momentos tan complicados en donde pues usted tiene que ser certero en las decisiones que toma y acercarse de las personas adecuadas, expertas en la materia para que no tenga un costo mayor, no solamente económico, sino muchas veces hasta patrimonial por decisiones equivocadas que luego tomamos. Hoy en día las empresas están pasando por muchas cosas, lo hemos dicho muchas veces, la cantidad de empresas que han tenido que sacrificar su patrimonio para salir adelante en estos momentos de crisis, en este momento de crisis financiera, de crisis de salud, de crisis económica y hasta de crisis laboral, ¿por qué no decirlo? En un mercado emergente como el de Estados Unidos, donde está atrayendo la inversión extranjera y bueno, pues es muy atractivo todos los días para los inversionistas, no solamente locales, sino extranjeros, decidir hoy cambiar su patrimonio a este tipo de comunidades donde garantizan y dan certeza. Pero ¿qué opciones hay en México? ¿Usted ha pensado si tiene por ahí alguna oportunidad de invertir en una empresa? ¿Cómo protegerse en el tema de las acciones? ¿Qué obligaciones tienen las empresas per se que ya operan? ¿Y qué es lo que tienen que cumplir? Si usted es socio o accionista de una empresa o tiene pensado serlo, pues está en el lugar correcto el día de hoy. Si esta información le parece importante, compártala a quien le considere que sea útil y recuerde activar la campanita para que le lleguen automáticamente los mensajes. Y bueno, usted sabe que cada semana salimos a preguntarles a las personas qué piensan de esto y esto fue lo que nos contestaron. Vamos a nuestro sondeo. ¿Ha constituido usted una empresa? Sí, con mis hermanos. Sí, constituí una con mi esposa y con mi hermano. ¿Sabe cuáles son las obligaciones anuales que tiene? La declaración anual y la asamblea anual de socios. Son las que recuerdo. Mantener nuestra documentación en orden, el registro de los ingresos y los egresos y bueno, las facturas y toda la documentación para apoyar a las personas que tenemos en la empresa para que nos apoyen nuestros asesores financieros. ¿Qué sucede con las acciones de la empresa? ¿Se pueden o deben emitir títulos accionarios? Entre socios pueden transmitirse acciones o si hay nuevos socios pueden redistribuirse según su participación. No estoy muy enterado sobre eso. Tengo una idea, bueno, de cada quien tiene el porcentaje de acciones y eso pues sí, cada quien tiene su título, pero no, sí me gustaría que me informaran más sobre ese tema, así que no me voy a perder el programa. Bueno, pues pareciera ser hasta un tema muy especializado, ¿no? Un tema muy de empresa, un tema muy de empresario, pero la realidad es que no. La realidad es de que cualquier persona hoy puede ser socio accionista de cualquier empresa, siempre y cuando pues se acerque de los asesores adecuados para poder invertir los recursos que usted considere necesarios. Y bueno, para hablar de este tema, el día de hoy tenemos a nuestro amigo en el estudio, la autoridad en la materia en Aguascalientes. Es el licenciado y maestro y casi doctor, lo dice él. La realidad es que es un docto en la materia y presidente del Colegio de Corredores Públicos de Aguascalientes, Víctor Delgadillo de la Serna. Víctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y, Oscar, con todo y gracias a quienes nos están siguiendo en este momento. Víctor, tu preocupación siempre ha sido que las empresas en general estén pues muy bien manejadas, muy bien estructuradas. El tema de los documentos es un tema que puede hacer la diferencia entre una empresa atractiva y una que no lo es. Entonces, ¿qué obligaciones
tiene en lo general una empresa en relación a sus asambleas que debe cumplir anualmente en sus estatutos y en la Ley General de Sociedades Mercantiles? Sí, con todo gusto, Oscar. Las asambleas, digamos las imprescindibles, de las dos categorías que hay principales, las ordinarias y extraordinarias. Está también una tercera categoría que es la asamblea única e irrepetible, que es la constitutiva, pero hablando de las ordinarias. Qué importante. La parte más obligacional, vinculativa, con el fisco, con los socios, en fin, en general en la vida jurídico-patrimonial de una persona moral del comercio como es la SA. Aquí abro el paréntesis rápido. Esta charla la vamos a llevar en torno a la SA porque es el régimen más común y mejor y más, blindado, ¿no? Además. pues digamos, más exhaustivamente regulado en la legislación. Es la ordinaria. Porque, y además yo lo veo como que es la práctica corporativa más elemental e imprescindible que puede haber en el derecho occidental, no nomás en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España. ¿Por qué? Porque a través de la asamblea ordinaria, que tiene que hacerse por lo menos una vez al año, dice el artículo 8A de la Ley de Sociedades, total y directamente vinculado con el 11 del Código Fiscal de la Federación, tiene que, en ella, entre otras cosas, rendirse cuentas. O sea, a veces he dicho en clases, y perdóname que suene coloquial, pero yo creo que la frase dice mucho, ver cómo va el changarro, ¿no? Ver cómo va la empresa. Y ahora, desde el punto de vista de los zapatos y del enfoque de aquel que invirtió, porque hoy te haces obligaciones, sí, obligación de la sociedad como persona moral, que a través del administrador es representada y el administrador tiene una responsabilidad ante el SAT, si incumple, ya iremos viendo cosas, pero ¿qué tal desde los zapatos de cualquier inversionista, algún socio, accionista en este caso, porque ese sea, por minoritario que sea, a ver, yo tengo derecho a que me informen por lo menos una vez al año cómo va el negocio, y eso es en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Ok. Bueno, hablas de algo muy importante porque es un tema hasta de obligatoriedad común. O sea, ¿cuántas veces no vemos a los condóminos que llevan una asamblea? O sea, la organización de la sociedad civil que lleva una asamblea ordinaria. Y en el tema de cuando tú tienes tu dinero invertido pues en una empresa, más atención todavía le tienes que poner a esos recursos que están invertidos en una empresa y exigir evidentemente el cumplimiento pues de la normatividad para no caer en alguna situación que pueda traer no solamente una infracción, que a veces es lo que más nos preocupa, tener una multa, una infracción. ¿En qué radica esa importancia de esas asambleas y sobre todo relacionado tú decías la Constitución? Yo he visto muchas veces que en la Constitución se puede hacer emitiendo los títulos accionarios. ¿Se puede hacer en qué momento? ¿En una asamblea? Si no lo hiciste en la constitutiva. ¿Y desde que puedas. A ver, en el momento constitutivo es lo idóneo, desde luego. Hablando dice la emisión de títulos accionarios también. Sí. Estoy pensando de la práctica en el checklist de SA que en la correduría de un servidor hacemos, en el checklist ¿quieres títulos accionarios? Así como la cláusula de extranjería, ¿admites o no socios extranjeros? Otro ejemplo, que también son opciones, ¿no? Sí, no. La circulación de las acciones, ¿quieres que sea totalmente libre o le quieres poner un candado? El famoso candado del artículo 130 de la Ley de Sociedades. Volviendo a las acciones, hay que suscribir las acciones en el acto constitutivo. Un poquito más adelante en esta charla vamos a ver por qué eventualmente puede llegar a ser un drama no tener acciones. Exacto. Es algo prescindible, pero recomendable, ¿no? Emitir las acciones. Ahora bien, no las emitiste. No estás obligado, pues, a emitirlas, evidentemente. No, más bien es que te conviene emitirlas. Okay. Y como sociedad y sobre todo como titular de esos derechos, es decir, como accionista. No la constituiste en el acto constitutivo de la persona moral, ok. En algún momento que adviertas que es bueno o necesario hacerlo, hazlo. Vas a hacer un aumento de capital, vas a reconfigurar tu cuadro accionario,
vas a cambiar de valor nominal las acciones o simplemente vas a hacer un aumento porque entra un nuevo socio o transmisiones accionarias porque sale uno y entra otro. Bueno, pues es un buen momento para emitir los títulos accionarios en torno a lo que dispone, entre otros preceptos, el artículo 125 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Sí, porque es muy importante en este momento, digo, ojalá usted no esté pasando por esto, pero muchas veces en este tipo de eventos de salud, como una pandemia, que es imprescindible las situaciones que pueden pasar, no se pueden predecir, no es predecible, no se puede prever. Y bueno, el fallecimiento de alguno de los socios a veces trae como consecuencia pues que esas acciones se van heredando y se lleva al ámbito del Código Civil porque no se cuida el aspecto mercantil de las sociedades que, como tú decías, se puede cuidar desde el principio emitiendo las acciones o en cualquier momento se puede resarcir. Es importante que se acerquen al experto en la materia. Si usted tiene dudas sobre lo que estamos diciendo y quiere más claridad sobre este tema, acérquese con un experto en la materia. Aquí el corredor Víctor Delgadillo de la Serna pues está en disposición. Vamos a poner sus datos en un momento más para que pueda él resolverle las dudas que tenga y recomendarle lo que más convenga respecto a los títulos accionarios. ¿Cuál es el procedimiento para emitir títulos accionarios? A ver. Bueno, comencé a comentarlo antes, al final de mi respuesta anterior, pero ahorita me gustaría abundar un poco en lo que te decía de la importancia de las acciones y por qué te pueden llegar a servir. Invoqué el artículo 125 de la Ley de Sociedades, ahora vamos un poco a desglosarlo porque tiene un fraccionado más o menos exhaustivo, amplio, creo sí, que de alrededor de 10 fracciones, pero vamos a decir, primero, hay que imprimirlas en papel seguridad. Hay que, en el cuerpo y contenido del título accionario, hay que poner el nombre y nacionalidad, domicilio, en fin, algunos datos de las generales del titular o accionista. Hay que decir cuánto es el capital social todo de la sociedad y de esa serie de acciones en particular, si es que hubiera varias series de acciones, ya sea fijo o variable o algunas acciones especiales. ¿Te llevan folio? Sí, desde luego, tiene que llevar como si fuera un tiraje hasta de billetes, ¿no? Con una numeración consecutiva. Tiene que decirse qué derechos se incorpora, porque hay luego algunas sociedades que tienen algunos derechos corporativos limitados. Por ejemplo, algo que tiene que ver con un artículo famosón de la ley societaria, el 113, que tienes a lo mejor ciertos derechos acotados para votar en asamblea, incluso extraordinaria. Hay un largo etcétera, pero déjame pensar que más, evidentemente, cuántas acciones representa ese título accionario, que puede ser, no creas que se tiene que emitir un título por acción. Sí. Puede haber un título que represente 150 acciones de 1,000 pesos cada una o de 100 o lo que quieras, ¿no? Hay que también, bueno, algo muy importante, tiene que ir firmada por el titular del órgano de administración, aunque fíjate que esa parte del artículo 125 está un poco equívoca. Yo recomiendo, una buena práctica corporativa sería que en tu acta constitutiva digas dentro de las facultades del administrador único o presidente del Consejo de Administración quién se encargará de firmar los títulos accionarios. Por cierto, la ley también admite firma en facsímil, no nada más para las sociedades bursátiles, sino las ordinarias. Ok, ¿hoy la firma electrónica juega un papel importante o no? Para ese aspecto. No está contemplado, no. Para cierto tipo de documentos jurídico-contractuales e incluso asambleas, sí ya se permite ciertos... Bueno, no te creas, para asambleas no, para documentos contractuales sí, firma electrónica. Y voy a comenzar a hablar de algo, ahorita que me estoy acordando, por ejemplo, los libros ya no tienen que ser físicos, ya pueden ser digitalizados, siempre y cuando sigas ciertas reglas contenidas en la norma oficial mexicana 151 CFI del 2016 y los libros. Ahora, déjame decirte algo bien importante, hablando de libros, y aquí yo voy a concatenar el tema con la obligación de llevar contabilidad. De hecho, es lo que te iba a comentar. Sí, en el 9 de diciembre del 2019
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salió un decreto que reforma diversas leyes de naturaleza fiscal, ley del ISR, ley del IVA, y vámonos con la que más nos interesa en este tema, el Código Fiscal de la Federación. El 27 famoso del Código Fiscal sufrió una reforma de alto calado. Sí, claro. Y en el 28 ya viene de una manera mucho más clara que antes, que dice que forman parte de la contabilidad los libros corporativos, ¿sí? Más adelante vienen, en otros artículos ya se me olvida, como por el 83 del mismo Código Fiscal, que son infracciones fiscales no tener los libros que establece la misma legislación fiscal. No tener libros corporativos, aludo a libros de asambleas y libros de capital o variaciones de capital y accionistas, que yo en la práctica hago de esos dos uno. Si no tienes esos dos, mínimo podrás prescindir de otro que se llama de sesiones de consejo. Pero si no tienes los primeros tres que te menciono, hay un problema de que te falta contabilidad. Incluso hay una multa que puede llegar hasta, creo que es 7,570 o algo así, del Código Fiscal de la Federación. Más adelante, como entre el 85 y el 90 lo pueden encontrar. Sí. Algo que tú acabas de mencionar, que es un tema de obligatoriedad, por ahí hay muchas dudas cuando hay cambio de socios o accionistas de asambleas. Lo cual le interesa mucho a la autoridad, saber quiénes son los nuevos las socios tenencias accionarias. Exactamente. Más que nunca. Y entonces esto viene a resolver este tema, la emisión de los títulos accionarios, porque ¿qué responsabilidad existe para...? Emisión de los títulos accionarios, Óscar, perdón que te interrumpa, concatenado necesariamente con lo que asientas en el libro de acciones y accionistas en términos del artículo 129 de la Ley de Sociedades. Es decir, el título, al no ser un título de crédito como tal, aunque tenga cualidades y rasgos que lo equiparan a un título de crédito obligacional, como lo puede ser un pagaré, la verdad es que no es un título de crédito, pero sí es un título valor. ¿Qué quiere decir esto? Que carece de literalidad. El valor nominal pues puede variar, ¿va? Claro, al valor en libros exactamente, contables. exactamente. ¿Qué otra cosa? No tiene una corporeidad como lo tiene un título pagaré. Es decir, que si no va concatenado con el libro del 129, puede que no se te reconozca como accionista. Tendrás que darle el cerrojazo o irte al otro eslabón de la cadena, que es, a ver, ayer sentados en la barra de una cantina, mi amigo me endosó en propiedad estos títulos accionarios que incorporan la calidad de socio, así lo dice el artículo 111 de la ley societaria. Ok, hoy vengo ante ti, administrador único, a decirte, por favor, mira, ya soy el nuevo socio, ya no es Carlos, es Juan que soy yo, anótame en el libro de accionistas. Exacto. Pero tienes que exhaustivamente agotar ese trámite o esa gestión. Bueno, tú lo dices de una manera muy pareciera obvia, pero la realidad es de que no lo es. El procedimiento que existe para hacer, por ejemplo, una asamblea previa a una convocatoria y todas las formalidades que conlleva la asamblea, que tú recomiendas que se cuiden todas esas formalidades para que tenga la validez. Sí, y ahorita que dices de asamblea, mira, también para poner un poco más de relieve la importancia de emitir títulos de accionarios. Si bien puedes prescindir de ello, y tristemente la mayoría de las sociedades anónimas en México operan sin que existan nunca los títulos accionarios, hay una serie de derechos que le llaman de las minorías, que tienen que ver, por ejemplo, el artículo 183, 184, por ahí viene, que un titular de una tenencia porcentual del 33% del todo, o 2 o 3 accionistas que aglutinen o sumen ese 33%, tienen en todo momento el derecho de exigirle al administrador o en su defecto al comisario que convoque asamblea para el asunto que quieran. Ahora, nos vamos al artículo que sigue, creo que es el 184, dice, el derecho que dice de convocar podrá radicar en el tenedor de una sola acción, fíjate, una minoría mínima, cuando se dé el caso, entre otros, de que han transcurrido en exceso 2 años sin que te hayan rendido cuentas en asamblea ordinaria, que es con lo que empezamos esta charla. Ya hablas de... Oye, si no me has rendido cuentas, aunque yo sea minoritario, te exijo a ti, administrador, y si te niegas, voy con el comisario. Y si te niegas, comisario, voy con el juez. Judicial, ¿no? Pero el artículo 205, Óscar, te dice,
para ejercer la acción judicial consistente en que el juez convoque en rebeldía de la administración o la vigilancia, que es el comisario, tienes que exhibir un certificado de depósito de los títulos accionarios. Luego, entonces, si no hay certificado de depósito, si no hay acciones, no hay certificado de depósito. Y si no hay certificado de depósito, uno de tus documentos fundatorios de la acción, y estamos aludiendo a recetas litigiosas, careces de él y no puedes presentar la demanda. Okay. Y puede ser un drama que tengas que recurrir a un procedimiento para que primero te emitan las acciones y luego ejercer tu acción judicial. Hay una tesis que dice que esto tiene ciertas salvedades. No voy a entrar en tema porque no hay mucho tiempo, pero qué mejor que curarse en salud emitiendo los títulos accionarios. Es el camino más rápido, pero hay un procedimiento necesario. O sea, si usted considera que tiene que agotar las instancias y usar estrategias para hacer valer sus derechos, pues ¿por qué no? Si la ley lo permite, ¿no? Respecto a quienes poseen las acciones, tú hablabas en este momento, ya se emitieron los títulos, ya existen, se pueden vender, transmitir, regalar. Sí. ¿Qué sucede con esto? Y si se tiene también derecho al tanto, porque es otro de los problemas que tienen los accionistas cuando no emiten acciones, ¿no? Muy bien. Si quieres, comienzo a responderte por esto último que acabas de decir. Yo no veo en la ley un derecho al tanto propiamente dicho, pero sí, y sobre todo desde ciertas reformas de verano del 2014, a partir de la cual existe la sociedad anónima llamada contemporánea, ya por la doctrina se comienza a manejar ese término, porque esas reformas, entre otras cosas, a la ley societaria, consistieron en hacer ciertos preceptos, el artículo 91, el artículo 198 de la ley de sociedades. Esos dos artículos están en el capítulo de la SA, para que te des una idea de lo amplio que es el articulado de la SA. Hacen equiparable a la SAPI en muchos de sus rasgos y mecanismos posibles. Esto quiere decir que en estatutos o en pactos parasociales o extraestatutarios puedes pactar el derecho al tanto, pero no te lo vas a encontrar en la ley. Ahora, me decías la otra pregunta, me decía, sí, ¿cómo se transmiten las acciones y demás? Bueno, lo derecho al tanto, que ahorita lo acabas de aclarar, que no viene per se en la propia ley. Pero se puede pactar. Se puede pactar. Ahora bien, vamos a pensar que en tu constitutiva o en algún otro documento jurídico corporativo no viene. Si tu estatuto o sus reformas no contienen un candado previsto en el artículo 130 de la Ley de Sociedades, podemos entender, y así se llevará a la práctica, que las acciones son de libre circulación. De tal suerte que, y máxime, tome nota, por cierto. Y máxime, que si se emitieron títulos accionarios, ahí sí se parece un pagaré y se puede endosar en propiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice el artículo 111 de la ley societaria, el título accionario incorpora la calidad de socio y sirve para transmitir la misma, que la calidad de socio. Ahora, se pueden poner muchos más tipos de candado que tienen restricciones o modalidades diversas para que las acciones puedan transmitirse y con ellas la calidad de socio. Pero en principio, si hay títulos accionarios y no hay candados estatutarios, se puede, endosando en propiedad, transmitir la calidad de socio y la acción con todos sus contenidos. Vendidas, regaladas, pagadas en deuda. Digamos, o bien, no existiendo los títulos accionarios, claro, hay contratos de compraventa de acciones. Tú seguro conoces bien el tema en términos de que cuando hay una compraventa de acciones, también que haber un dictamen. Debe que haber un dictamen de un contador público certificado para no retener el 20% y todo esto, ¿no? Entonces también eso hay que cubrirlo, las aristas fiscales. Sí. Básicamente, o sea, se puede hacer por contrato, y si no hiciste contrato, aunque lo idóneo es hacer un contrato, puedes en una asamblea también reconocer que Juan se está saliendo y en su lugar llega Carlos, ¿no? Y entonces también ahí puede haber una transmisión accionaria con sus asegúnes, porque para mí llevaría irregularidades y falta cubrir las aristas fiscales. Sí, finalmente, respondiendo la pregunta es sí, efectivamente sí se pueden transmitir, hay formalidades que sí tienen que cumplir, por eso más la necesidad de acudir a expertos a que resuelvan estas dudas. En cuanto a las obligaciones de las
ordinarias que se tienen que cumplir no se han hecho. Yo te ponía hace rato un ejemplo. Tienes 50 años no cumpliendo con esta obligación, 20 años, 10, los que sea. A veces muchas personas, fíjate, constituyen una empresa, sí, van y la guardan debajo del colchón o la guardan en el escritorio y creen que por el hecho de que no la han dado de alta en Hacienda o no han activado la empresa, no tienen obligación. Si ya se registró en la sección comercio del registro público, ya, registrada. La sociedad tiene vida y regularidad. Uh-huh. ¿Y qué obligaciones? Entonces, estableciste el ejemplo de que la sociedad tiene, el ejemplo de 50 años me pareció muy dramático. Vamos a ponerle no 20. Verdad, Bueno, puede haber algunas verdad. así, Sí. que nunca han hecho, estabas aludiendo a la asamblea ordinaria y por lo tanto nunca han rendido cuentas. Aquí un paréntesis importante. Cuando van a hacer la asamblea ordinaria y en ella rendición de cuentas, muy importante cumplir con los extremos, con un catálogo de requisitos contenido en el artículo 172 de la Ley de Sociedades Mercantiles, que tiene 7 incisos, va del A al G, y ahí viene de balances, políticas, del plan de negocios del año, etcétera, etcétera, etcétera. Ven, cerrando el paréntesis, las asambleas que no se han hecho, he visto algunos casos de poco más de 20 años. ¿Qué hacemos? Celebramos 2 o 3 asambleas para sacar paquetes, cuando mucho de 4 o 5 anualidades. Se me hace que lo demás ya es grotesco y obsceno. Pero la puedes ir regularizando, aprobando en retroactivo. Claro que esto puede tener muchos asegúnes, ¿verdad? Puede no cumplirse con las normas de información financiera, puede en algunas disposiciones de carácter fiscal no cumplirse a cabalidad, pero es mejor hacer esto a no hacer nada. Claro. E ir regularizando y poniendo al corriente a través de aprobación de estados financieros anuales en Asamblea General Ordinaria, estos anualidades que no se han informado en términos de lo que dije también desde un principio, ¿no? Sí. Lo previsto en el 8A concatenado con el 11 del Código Fiscal. Además hay declaraciones anuales que las declaraciones anuales ya tienen estados financieros, etcétera. Eso sí hay manera de poder demostrar fecha cierta, ¿no? Para ustedes como a partir de que la protocolizas, sí, efectivamente. Ahora, siendo ordinaria no tiene que ser protocolizada necesariamente, siempre y cuando la lleves al libro corporativo, artículo 194 de la Ley de Sociedades Mercantiles. De los libros de la contabilidad, ¿no? Ahora bien, ¿quieres fecha cierta? Que llegue un notario o corredor público a hacerle un cotejo a tu libro. Y a partir de entonces tendrá fecha cierta. Digo, hay otros supuestos de la fecha cierta, ¿no? Sí, sí. Pero hablando de lo más ordinario, que es la intervención de un fedatario. Y claro, lo idóneo, ¿no?, es es protocolizarla. Sí. Pero hay que decir, aprovechando la asesoría, que siendo ordinaria no tienes que protocolizarla, siempre que la lleves a libros. Bueno, pues ya lo escuchó usted. Este es un tema pues que tiene varias pues inquietudes, dudas, porque conforme vamos escuchando pues van surgiendo más y bueno, yo agradezco a José Luis Revilla Olavarrieta que nos dice buenos días, un tema muy interesante. Erika Robles Quirós, muchas gracias, buenos días. José de Luna, José Peña Llamas, Silvia Tenorio Vega, Marilú García, Enrique Giles, Kraft Nieto, Carlos Botello, Adolfo Muñoz Torres, doctor, buenos días, excelente. René García, saludos. Mario Alberto Vázquez Martínez, buenos días. Julio César Campos, buenos días. Adriana de Luna, buenos días. Eric Flores, buenos días. Jonathan Medina, buenos días. A todos los que nos están escuchando, buenos días. Y bueno, agradecerte, Víctor, vamos a dejar los datos para aquí por si tienen algunas dudas y los canalizamos por este tema. Ya ve usted, da para más, pero finalmente esperamos que con esta información sea suficiente para que usted pueda por lo menos interesarse en resolver este tipo de cosas. Víctor, muchas gracias por tu tiempo, acompañarnos esta mañana. Pues te daría la mano, pero dicen que hay un bicho por ahí. No, no te preocupes. Ahora nos saludamos así. Mira. Sí, así. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos están escuchando y aprovechar para felicitar a Oscar Manuel que cumple años. Feliz cumpleaños, Oscar Manuel. De parte de todos los que estamos aquí en el estudio, no se olvide de acompañarnos la próxima semana a las 10 de la mañana y nos vemos, como ya sabe, todos los viernes.
Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.